Bueno, vamos a empezar ya, si os parece. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir. Estoy encantada de estar aquí, la verdad, presentando este nuevo libro de nuestro querido Bull, Papillón. Y bueno, estaba yo en mi casa preparándome la presentación y dije, ¿para qué me voy a poner yo a darle vuelta a un texto súper erudito y creativo cuando existen las solapas de los libros con una biografía maravillosa? Y le acabo de preguntar, ¿quién lo ha escrito? Dice yo, digo, pues mira, voy a aprovechar y os voy a leer su propia autobiografía, ¿vale? Escrita por él mismo. Bull, nombre artístico de Guillermo Urbano Lanzas. Es un gaditano de Chiclana de la Frontera, nacido a finales del siglo pasado. Que eso suena como muy lejos. Para que se considere, ¿vale? Tras su ejercicio como abogado durante varios años, abandonó esta profesión para dedicarse al arte y a la defensa de los derechos humanos, convirtiéndose así en escritor, poeta, músico, payaso y activista de los movimientos sociales en Europa y Latinoamérica, poniendo el cuerpo, el corazón y el alma del que nacen sus palabras. Cuenta con una amplia experiencia en el panorama contracultural, underground y el tejido asociativo. Actualmente, además de artista multidisciplinar, ejerce como facilitador de grupos y mediador de conflictos. Es miembro y compositor del dúo musical Juglares Contemporáneos, con el que ha realizado varias giras por toda la península con diferentes espectáculos. Ha sido precursor y miembro de varios colectivos andaluces de artes escénicas, autor de Entremeses de Teatro y Clown, y es profesor titular de teatro de la Escuela Municipal de Carmona. Ha autopublicado otros dos poemarios, Akbal, ¿se pronuncia bien? Y Amagi o Amagi. Y Amagi. Y fanzines temáticos. Y ha llevado a cabo proyectos con otros artistas. Colabora y participa en programas de radio, suplementos y revistas como columnista y poeta. Así de completito es nuestro querido Bull. Bueno, pues con esta autopresentación voy a seguir recitando un texto que me encanta del libro, que se llama Acto Creativo, y dice: corre el viento, como una brisa inexistente, suave el movimiento que carece de sonido. Se hace el silencio creativo, ficción de paz interior, eterno en su eco, efímero en el tiempo. Para, imperceptible, explota a cámara lenta en las manos que lo desean, y en el último segundo se escapa. Es un castillo de arena, vulnerable al clima y a los juicios. Se esconde para poder gritar, y cuando es de verdad, de las marionetas tiemblan los hilos. El acto creativo, a nivel individual, movido por el azar, es misteriosa voluntad, que se desvela en el acto colectivo. El acto creativo, el movimiento sutil que se genera con la interacción natural del humano, el acto creativo, el acto de ser uno mismo. Yo cuando lo leí, sé que estabas hablando del acto creativo, pero en el momento en que leí la parte de es un castillo de arena, vulnerable al clima y a los juicios, se esconde para poder gritar, y cuando es de verdad, de las marionetas tiemblan los hilos, pensé, ¿está hablando de él? ¿O del acto creativo? Entonces me surgió la primera pregunta que te quiero lanzar, que es, ¿crear para ti es sinónimo de ser? No están preparadas las preguntas, ¿eh? Es verdad que no estoy preparada. Sí, claro, yo creo que crear es sinónimo de ser en varios sentidos, porque yo creo que la gente que nos dedicamos a la creación y lo hacemos de forma honesta, estamos en nuestras creaciones, somos en nuestras creaciones, somos a través de nuestras creaciones de alguna manera. Y también, como dice el poema Acto Creativo, yo creo que el acto creativo fundamental para mí, y creo que esto a lo mejor también relaciona el arte con cómo se entiende el arte actualmente, es el acto de ser uno mismo o una misma, ¿no? Yo creo que el acto creativo de ser nosotras en este mundo, que ser, supongo que como todas sois o intentáis ser cada día, sabéis que fácil no es, también lo considero un acto creativo, seas quien sea, ¿no? Sí, esto así lo entiendo yo, el acto creativo. Sí. Muchas gracias, bueno. Cuánta profundidad, y acabamos de empezar, ¿eh? Contento, yo vivo para sentir. Me encanta ese poema.
fan número 1, además de presentadora, como estáis viendo. Vale, te voy a llevar por otros derroteros, un poquito más técnicos a la hora de explicar el libro. Y te quiero preguntar dos cosas. Una, ¿qué lleva a un alma autogestionada como la tuya a meterse en los mundos de la editorial, que ha sido un cambio para ti, porque ya has hecho otros libros pero autogestionados? Y a nivel de características del libro, ¿qué es lo que te parece más importante que pudiera saber la gente? Vale. Sí, yo he dedicado muchos años de mi vida a buscar la autogestión en el arte. Al principio desde la negación, desde el negar tener maestros, tener maestras, después evolucionando un poco ya desde la reafirmación, porque no está mal tener maestros, tener personas que te guíen, ¿no? Pero bueno, al principio sí es verdad que era un poco, ¿no? Desde no, yo voy a intentar hacerlo solo. Bueno, esta actitud también de negar la autoridad y todo esto me llevó a buscar la autogestión. Después en la fase de reafirmación me di cuenta que la autogestión, aunque es verdad que es un camino más lento, que dejarte guiar o compartir la sabiduría de alguien que sabe más, también te permite ser más genuino, porque a la hora de aprender tú solo o sola, también alcanza un estilo propio. Y eso en el arte también me parece un elemento muy interesante, ¿no? Vas más lento, pero digamos, el arte final lo que alcanza es también más particular, más tú, ¿no? Y eso me parece una ganancia de la autogestión. Y aún así, la autogestión tiene sus límites. Y después de muchos años dedicado a la autogestión, yo me acuerdo la primera vez que me recurrí a un profesor de flauta traversa, que fue hace menos de un año, y llevo tocando mucho tiempo, y bueno, creo que en 4 meses con mi profe avancé lo mismo que 6 años solo, ¿no? Algo así, en 4 meses, ¿no? Es decir, descubrí los límites de la autogestión, ¿no? La autogestión también hay un momento en que, no sé, yo toqué el techo, hay un momento en que digo, no sé aprender más. No sé aprender más y estuve bastante tiempo ahí bloqueado, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, bueno, ahí viví un proceso de buscar un maestro de flauta, por ejemplo, y vivir eso. Y también en la autoedición, que es lo que me he dedicado casi toda mi vida. Yo he editado mis propios libros, que además súper cansado, porque tienes que saber de Photoshop, de programas de edición, de marketing, de redes, una multipersonalidad un poco agotadora. Entonces, el pasar a una editorial es también por compartir ese proceso, ¿no? Y vivirlo con un poquito más de relajación, ¿no? Dejar de estar en ese estado de lucha que estoy intentando no estar siempre forzándome, siempre dando el 100, siempre dándolo todo, teniendo que hacerlo todo yo. Eso también me tenía un poco agotado y me provocaba límites a nivel psicológico en la creación y también como ser humano. Entonces, en mi propio proceso llegó un momento en que quería acompañarlo, compartir ese proceso y también abrirme al mundo de otra manera. Ya he vivido la autogestión y yo pienso que es importante hablar de las cosas desde el conocimiento. Y digo, bueno, pues voy a vivir esto con una editorial también, a ver cómo es ese mundo editorial, qué consecuencias tiene en mí, cómo lo vivo y vivirlo desde la realidad. Para eso yo tuve la suerte de encontrarme con María y con Lolo, con la editorial Bucéfalo, porque claro, yo estaba buscando una editorial también que me cuidara y que yo la pudiera cuidar también. Es decir, que creáramos una relación no solo empresarial, sino también humana. Y Editorial Bucéfalo me lo permitía eso, ¿no? Crear una relación humana entre editora en este caso, y escritor, ¿no? Entonces, bueno, pues nos elegimos, ¿no, María? Nos elegimos, ¿no? Entonces fue muy bonito, ¿no? Muy amoroso, ¿no? En ese sentido, muy desde el amor, ¿no? Desde el elegirse, ¿no? Para crear juntas y llegar a esto que hoy en día es Papillón. Y bueno, y esta es la idea. La idea es probar otra cosa que no sea la autogestión, vivirlo, ver a ver a dónde me lleva y bueno, y abrirme también de otra manera a la gente, ¿no? Y aquí va la segunda pregunta. Este libro se llama Papillón, porque papillón en francés significa mariposa, para quien no lo sepa. Y claro, yo he vivido muchos años como Luna, porque yo llego al arte de corazón. Yo no he estudiado arte dramático, yo no he estudiado música en el conservatorio, yo llego al arte porque le digo un día al mundo, yo soy poeta, evidentemente se ríe de mí, bueno, me niega,
Si lo habéis intentado alguna vez, decir ser poeta, hacer cualquier cosa, seguro que me comprendéis. Entonces, bueno, pues viví mucho tiempo eso, como intentando entenderme, haciendo pruebas, viviendo en la oruga, con miedo a mostrarme, negándome a mí mismo, sin quererme, odiándome incluso, siendo un reflejo, ¿no?, de esa sociedad también, ¿no? Y ahora, después de tantos años, ya creo que tengo las herramientas y ha llegado el momento de abrirme un poquito también. Y esto de publicar con una editorial y este libro en concreto es un poco el intento de ser mariposa en el mundo, ¿no?, después de muchos años de oruga. Y bueno, esto y otro montón de cosas personales que aquí no debo de contar, pero que también forman parte de ese proceso de querer ser mariposa. Y porque ya me siento preparada para abrirme y para ser yo misma, ¿no? De hecho, bueno, a nivel metafórico, si abres el libro, es una mariposa. Ostras. O sea, que... Y este libro, bueno, pues es un libro que contiene poemas que algunos han estado en los poemas autoeditados, otros son nuevos, es una mezcla, y hay poemas de todo tipo. Hay poemas de amor, hay poemas místicos, hay poemas del tema de la mente, hay poemas políticos, hay poemas sociales, hay una variedad grande de poesía diferente. ¿Sí? Hay verso libre y también hay algún poema con estrofas clásicas también. Sí. Muchas gracias. Qué bien explicado. Pues, ¿te apetece recitarnos? Sí. He elegido un poema que se llama Estructura social. A mí hay un tema que me parece muy interesante y es el poema un tema que es el tema de la mente. La psiquiatría, la psicología, no sé cómo cada uno llama el tema de la mente, llamarlo como queráis, pero todo eso que pasa dentro de nosotras y además todo lo que pasa cuando nos relacionamos con el mundo, ¿no? Es decir, vivir no es fácil, yo tengo este lema. Como que está muy poco, esto se dice muy poco, ¿no? Parece que te levantas por la mañana, te acuestas y no ha pasado nada y han pasado un montón de cosas. Y hay un montón de gente que para vivir todo un día pasa un montón de cosas, ¿no? Casi no deberíamos ir a casa y que nos dieran una chapita, ¿no? Porque alguien estuviera esperándonos, aplaudiéndonos en el salón, ¿no? Grande, ¿no? ¿Habéis tenido esta sensación? Entonces, bueno, cuando tratas de compartirte desde tu yo, el mundo le cuesta, ¿no? Yo, Estructura social es un poema, si me permitís la sinceridad, que yo escribí cuando llegué de Centroamérica. Cuando llegué de Centroamérica, aparte de tener un acento mexicano bastante bestia, venía, claro, hablando un lenguaje de cambios sociales, de cómo yo veía el mundo, venía de otro lugar, con otro lenguaje, además que yo quería compartir, y al querer compartirlo, alguien me dijo que hablaba como un mesías. ¿Qué edad? ¿Qué? ¿Qué edad? Pues tendría yo a lo mejor 30 años o algo así, o 31 años. Me decía que yo hablaba como un mesías y yo, pero sí, lo que digo yo estaba súper guay, ¿no? Yo no estoy intentando ser mesiánico, solo estoy intentando decir cosas que siento de corazón, ¿no? Y entonces digo, es que hablar no es tan fácil. Hablar de corazón no es tan fácil. Y entonces escribí Estructura social, que paso a compartir. Ahora. Estaba pensando que un lema como vivir es difícil lo diría un poeta, ¿no? Sí. Se atrevería a decirle un poeta, diría yo. Eso es. Pues voy con Estructura social. En una sociedad tan estructurada, en la que se asumen los errores como fallos del día a día, con soluciones prefabricadas, que curan las enfermedades con fórmulas matemáticas, ¿cómo es posible expresar emociones, compartir percepciones, sin que te tomen por un loco, por un mesías, sin que te jarten de palos y o de pastillas? En este mundo enfermo llamado sociedad, la pertenencia a un grupo, a un país, a uno de los lados, es como el destino, casi inevitable. En este mundo enfermo llamado sociedad, se escucha solamente a los cualificados, a los más guapos o a los de la tele, a los que saben jugar a ser héroes. Qué casualidad, sus enfermedades y los sistemas nunca pierden.
cómo se les abre el corazón a los seres sin ser juzgados. Cómo se les abre el corazón a los otros sin juzgarlos. En este mundo enfermo, la sociedad del siglo XXI, no hay humildad posible. No es posible estar callado. Y si te callas, porque para ti es mejor, los que no callamos elevaremos el tono de nuestros actos. Un tono amenazante que diga cuanto antes. Tú eres otro yo. Estaba pensando que merece la pena comprar el libro, no solamente por el talento que hay dentro, sino porque pocas veces se puede oír a un escritor, a un poeta, recitando de esta manera. Normalmente, al menos yo que también soy escritora, veo en las presentaciones a poetas que suelen recitar de una manera más robotizada, o a lo mejor no tienen este don de interpretar, y sin embargo tú sí. Así que creo que es un plus el hecho de un regalo, ¿no? Estar aquí recibiendo el libro como regalo en sí, físico, con el talento que tiene dentro, y además asistir a un recital. Así que gracias. Bueno, pues voy a leer un fragmento pequeñito. Bueno, voy a leer el poema entero porque es muy cortito. Dice este poema, se llama Poesía, y dice: le di una forma a mi ser para ser la mayoría. Observé a los adultos vivir de fantasía, esperando el momento en que yo lo haría. Me quedé sin palabras y brotó la poesía. De borrego a místico, de místico a asceta, de asceta a desgraciado, como una veleta que un día se cansó de tener una careta. Primero me hice pobre y después me hice poeta. Hablando con Gur, en una conversación que tuvimos preparando la presentación, me contaba un concepto que él tiene de haber sido un desclasado, es decir, de haber cambiado de clase social, de forma queriendo, ¿no? Entonces, ese concepto unido al final de este poema, que dice primero me hice pobre y después me hice poeta, me hace preguntarte, coger esa frase y ponerla en interrogación. Primero te hiciste pobre y después te hiciste poeta. ¿Cómo fue eso, con este concepto de desclasarte? Claro, yo creo que primero fui poeta en realidad. Sí, lo que pasa es, claro, yo ya de chico escribí algún poema por ahí, pero claro, tu papá y tu mamá no te van a decir, sé poeta, sé actor, sé astronauta, ¿no? sé médico. Nadie te dice, sé poeta, sí, hijo mío, muy bien, sé poeta, yo creo que te va a ir muy bien. Bueno, pero ya tenía yo ese germen, ¿no? Pero es verdad que lo fui olvidando, ¿no? Para dedicarme a algo que tuviera más sentido desde un punto de vista de, bueno, de la seguridad, que también entiendo a un padre y una madre que le dicen eso, porque es que abocar a tu hijo a ser poeta sin las herramientas adecuadas puede ser un delito incluso. Hoy día creo que cualquier cosa es un delito, porque hay profesiones que se están quedando igualmente. Totalmente. Se están yendo a la mierda un poco. Es como una incitación al suicidio, ¿no? Sí. Claramente. Sí. Entonces, claro, cuando incitamos a alguien al suicidio, debemos de asegurarnos de darle las herramientas adecuadas para sobrevivir. Yo creo que esto es fundamental. Entonces, es verdad que se tuvo que producir una catarsis en mí. Claro, yo estuve ejerciendo de abogado y vi cosas, eso sería otra conversación, que algún día me gustaría compartir de todo lo que vi, porque eso no lo debe ver ningún niño. Yo era un niño cuando empecé a ejercer, que tenía 22 años. Entonces, claro, en mí se produjo una catarsis al conocer el mundo de los adultos. El corazón del poeta no lo soportó, evidentemente. Y eso que yo quiero ser abogado desde que tengo 7 años. Es decir, que es mi vocación, la justicia. Pero yo me rompí, ¿no? Como persona. Y esto le pasa a muchos peques y a muchas peques, pero de ellos no se habla, claro. Solo se habla de la gente que tiene éxito. De la que se rompe, no. Cuando la que se rompe tiene mucho que contar también. Entonces, pues yo creo que ahí, cuando... Bueno, ahí hubo un momento en el que yo digo, necesito conocer la justicia desde otro punto de vista. Y fue cuando me puse... Yo estaba con un carnet de abogado, con un traje, bueno, toda la parafernalia, imaginaros, ¿no? No voy a contar aquí, ¿no? Ni enseñar fotos ni nada. Pero no se parece. Chulo, ¿eh? Hubiera estado chulo. Un proyecto, ¿no? Y viendo a él de abogado. La comparación así, ¿no?
No se parece en nada a esto, lo aseguro. Aparte estaba el ceño así, siempre quería tener razón. No, yo era una cosa horrible. Mis amigos me decían, es que yo no podía tener una conversación de nada porque todo lo convertía en una batalla legal. Era horroroso. Me estaba deformando como persona. Me estaba haciendo un daño terrible, ¿no? Algo que amaba. Esto es otro tema de conversación. Entonces me pasó esto, ¿no? Que quise conocer la justicia de otro punto de vista y eso me llevó a lo que hoy llamaríamos la lucha, la defensa de los derechos humanos y la zona de conflicto. Y ponerme al lado de la gente que sufre, porque muchas personas, no, por nuestra clase social, por nuestra vida, por nuestras circunstancias, no estamos al lado de la gente que sufre. Podemos hacer mucho, pero no conocemos eso. Y yo consideraba que para defender la justicia necesitaba conocer todo eso. Claro, eso tuvo unas consecuencias en mí impresionantes, ¿no? Irrecuperables, claro. Yo viví cosas de las que todavía no me he recuperado, pero eso es, primero me hice pobre y después me hice poeta, ¿no? Es decir, conocí cosas que no había conocido antes y que además me faltaban para conformar mi personalidad y tener ciertas herramientas para saber de qué hablaba, ¿no? Y entonces, claro, ahí es donde estalló el poeta, cuando yo dejé los privilegios que tenía, ¿no? Ahí es cuando yo viví cosas que realmente me rompieron. Sí, y ahí nació el poeta. Hasta aquí, pues. Sí. Pues, ¿te quieres preparar para un poemita interesante? Sí. Va a prepararse performáticamente para Yo no me estoy yendo, ¿eh? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Estáis a gustito? Sí. Yo estoy súper encantada de estar aquí, la verdad. Lo conozco a Gur desde hace muy poquito, pero estoy encantada tanto con el trato que tengo con él como persona, como el talento que tiene. No solo al leer el libro, sino al escucharlo, que tuve la suerte de escucharlo por primera vez recitando, y para mí ha sido pues, un descubrimiento muy grande. Así que ojalá lo sea también para vosotros. ¿Estás listo? Dale caña. Aunque no existan pruebas concluyentes todavía de la inteligencia humana, la basura es sin duda una aportación exclusiva de esta mente perturbada. La basura es una aportación exclusivamente humana. No ha sido descubierta, sino creada. Es una metáfora de esta mente perturbada. La basura como concepto, para cualquier ser vivo es concepto desconocido. Sin embargo, es un éxito en las sociedades humanas. Las conocéis, ¿no? Ecosistemas egocéntricos. El homínido apareció tal y como lo conocemos. Dejó la manada y la naturaleza. Se volvió inteligente. Quiero decir, guarro. Tan guarro que su basura llegó hasta el espacio. La basura del homínido, valga la redundancia porque no hay de otra, es tan antigua y prolija como un barco hundido, que gozan los seres vivos, que desconocen la basura. La basura del homínido es tan antigua y prolija que las hay de muchos tipos. Tú lo sabes, ¿verdad? Y con capacidad contaminante en escalofríos presentes. No nos planteamos parar jamás. A pesar de la urgencia, inventamos los basureros por tozudos y vagos. Son de muchos tipos. Como es así, nucleares, municipales, reciclables, orgánicos. Hay basureros de basureros. Y sigue preguntando que te va a dar miedo cuando sepas lo que respiras. Cuando sepas lo que comes. Cuando sepas que, con acento, no sabes. Me pierdo en mi meditación y me pregunto, ¿cómo será la sociedad del futuro? Teniendo en cuenta el basurero en el que estamos viviendo, en esta suciedad de obsesos por esconder sus desechos.
Me pierdo en mi meditación. Y me pregunto realmente, ¿dejamos de cagar en el campo para hacerlo en inodoros? ¿Los árboles nos dan papel y con ellos nos limpiamos nuestro culo de mierda? ¿Rompemos el ciclo de esta para imitar a psicóticos pusilánimes, nobles y aburguesados? Pues sí, rompemos los ciclos y no reaccionamos. Bueno, completito el asunto. Muchas gracias. Qué bien. Pues voy a seguir haciendo preguntas. Hay dos poemas diferentes. He cogido un par de frases, un par de versos que me gustaban. Hay un poema que se llama L'amour y una cosa ligerita. Superficie. Fácil. No, para mí no. Para mí el amor es el verdadero milagro, sin duda alguna. Y la poesía es más una responsabilidad. Es algo que tengo que hacer. A veces también quiero hacer, pero no siempre. Pero no solo son mis salvavidas, ni la poesía ni el amor. Pero es verdad que caminar con ambas cosas es un auténtico placer, claro, y es algo maravilloso y te cura, por supuesto, y te ayuda. Sí, claro. Pero no lo llamaría yo salvavidas, no es lo que me salva la vida el amor o la poesía. ¿Es lo que te cura y lo que te da cordura? El amor es lo que me hace crecer. Gracias al amor crezco y evoluciono como ser humano. Y acompaño a otras personas a evolucionar y otras personas me acompañan a mí a evolucionar. Esto es lo que me permite el amor en este planeta para mí, ¿no? En este mundo, ¿no? En el que vivo. Y la poesía es lo que es algo que me posee. La poesía es lo que me posee y me obliga a gritar. Y además hacerlo de forma que alguien de pronto te escuche o llegue lo que tú haces al corazón, ¿no? Sí. Pero salvavidas no. Okay. Vale, esta pregunta. En tu poema Opium Sí. hay un fragmento que dice: el mundo con el que sueño es en parte un recuerdo, una aspiración en parte inalcanzable. Nadie conoce sus transiciones, salvo el azar de I Ching, el libro de las mutaciones. Este fragmento lo he escogido porque soy muy friki de este libro. El I Ching es un libro que es el libro de adivinaciones más antiguo del mundo y yo lo utilizo mucho. Entonces cuando me encontré con esto dije, oh. Y hay muchas referencias místicas escondidas en el libro y no tan escondidas. Y en ti, no tan escondidas, ¿no? Entonces me surgía una pregunta y es, ¿quién fue antes, el poeta o el místico? Hombre, yo creo que claramente el poeta. Místico, eso es un camino largo. Es una necesidad de buscar, no sé si es verdad, yo hablo de cosas místicas y espirituales, yo les llamo así, que cada uno le llame como quiera, yo no impongo los nombres, solo los contextos, o sea, me refiero que a mí me interesa hablar de cosas, pero que cada uno las llame como quiera, me parece genial, ¿no? Pero bueno, yo en mi búsqueda de respuestas, porque eso es un poco el resumen de mi vida, buscar respuestas y preguntas para compartirlas con otras, ¿no? O para construirlas juntas incluso. Bueno, también a veces he buscado en lugares muy extraños como el I Ching, por ejemplo, ¿no? Es decir, son libros que me he encontrado, entonces yo no le tengo miedo a la mística, no le tengo miedo a lo sobrenatural, no le tengo miedo a lo imperceptible, no me produce miedo, es más, me produce interés y creo que es sincero abrir esa parte de mí y compartirla. Entonces, bueno, el I Ching, que es el libro de las mutaciones, ¿no? Que habla de los cambios, que qué curiosa palabra, que esté en algo tan místico y a la vez esté en algo tan social, ¿no? Es decir, esto me parece interesante. Cuando estuve en Centroamérica, lo místico y lo revolucionario, o la lucha que llamaríamos, y lo místico, estaba mucho más mezclada que aquí. Aquí está todo súper separado.
Entonces a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Y hay lugares o otras culturas donde está más unido o entrelazado. Y entonces parece que tiene todo un poco más de sentido, ¿no? A mí me da esa impresión. Entonces sí, me he encontrado con el I Ching y con otros libros y bueno, y me parece una parte importante del ser humano, esa sensación de buscar respuestas en lo profundo o en una sensibilidad, ¿no? Que a veces todos sentimos cosas. La gente sensible sobre todo, ¿no? Pero bueno, la mística es algo bueno que sin pretensiones, sin soberbia. Yo no pretendo creer en nada, ni pretendo religiones, ni a mí me interesa lo que pasa aquí. Pero bueno, estoy abierto a lo otro, ¿no? Y me parece honesto hablar de ello. Sí, sí. No sé, ¿qué te parece esta respuesta? ¿Tampoco es poco valiente? ¿O está guay? Está perfecta la respuesta, vale. porque es tu respuesta y es tu presentación. Vale. O sea que primero me queda claro que primero fue el poeta Sí. y después fue lo místico, lo espiritual, la ventana hacia el misterio. Sí, y además como el descubrir que es algo absolutamente inabarcable, ¿no? Entonces es parte de mi camino, pero no pretendo abarcarlo ni ponerle nombre, pero tampoco negarlo. ¿Y te inspira? ¿Es fuente de inspiración para ti? Hombre, para mí el I Ching fue una fuente de inspiración, me inspiró Opium, de hecho, ¿no? Y otros libros también, claro. Sí, claro que es fuente de inspiración. Y también me permite hablar otros lenguajes también. No solo existen las lenguas, el inglés, el francés, ¿no? También existe el lenguaje de los ojos, el lenguaje de la piel, existe el lenguaje de lo invisible. Es decir, el ser humano en la mística durante la historia ha creado multitud de lenguajes que nos sirven para explicar cosas, solo para eso. Sí, claro que me inspira. Sí. El poeta incluso dando una explicación cualquiera, o sea, es una poesía de la respuesta ya en sí. Gracias. ¿Nos lees Primavera? Claro. Un poema romántico. Además, el último poema del libro. Es un poema de amor, así que prepararos. Me encanta este poema. Y si tu voz me suena al cantar de los pájaros, tu cuerpo me sabe a miel y a frutas tropicales, tu olor me huele a hierba, a flores medicinales, y tu mirada infinita es el vacío fértil y celeste, el amanecer de un día que juntos soñamos cerca del cambio y del solsticio de verano. Y si tus manos son como callados, a los que me aferro fuerte para caminar, sin caer una y otra vez a cada paso. Y si te hablo en voz alta cuando no estás, porque me creo que eres el viento y mis palabras viajan inevitablemente hacia ti. Y si el manto del universo constelado, al son de energías fundamentales, es ahora un abrazo que quiero aprender a recibir. Y si ahora se confunden la vigilia y el sueño. Y si el fuego abrazó mis ojos con su brillo y solo me queda la vibración y el sonido de tus latidos y del estallido de tu útero. ¿Cuál es la diferencia entre despierto y dormido? ¿Cuál es entre ser uno con el todo y ser uno contigo? Pues la última pregunta que te quiero lanzar, que va en relación a este poema, es, te voy a rebotar tu propia pregunta, y aunque es un poco abstracta, pero creo que tú tienes la capacidad de explicar lo abstracto o de hacer sentir lo abstracto, es ¿cuál es la diferencia entre despierto y dormido, entre ser uno con el todo y ser uno contigo? Ninguna. No hay ninguna diferencia, ¿no? Efectivamente, sí. Esa sería mi respuesta. Ninguna. Eso es lo brutal. Sí, para mí. Muchas gracias. Quiero decir, porque esto no lo he dicho, pero hay un par de versos que me encantan de un poema que se llama Luchadora Solitaria. Simplemente quiero compartirlo porque me encantan estos versos. Como que me cogieron el corazón y me hicieron así. Y es, echo de menos a desconocidos a los que espero. En ese momento cuando lo leí fue como, ah. Y luego otro que dice, me faltas tú, seas quien seas. Yo solamente lo quería compartir y darte las gracias. Porque en el momento en que lo leí fue como, me sobrecogió, aunque me llevara a una emoción más densa o más incómoda, pero fue una sensación de estar acompañada en esa emoción mientras lo estaba leyendo, así que gracias. Pues, ¿quieres que finalicemos con un poema a dúo?
Sí. Me encanta proponérselo así como, ¿te parece? ¿Queréis ustedes? Sí. Claro. Vale. Vale, pues después de que hagamos esta lectura, se podrá abrir un pequeño coloquio para quien quiera hacer una pregunta, tenga algún tipo de interés por el libro, por él, ¿vale? ¿Sí? ¿Te parece que también bien? Me parece muy bien. Venga, pues vamos allá. Bueno, es el poema que da título al libro, se llama Papillón. Puedo sentirlo. Me protege de los otros y de las inclemencias. Es un capullo de oruga que cambia de color hasta ser mariposa en su burbuja. No soy ajeno al mundo. Mi huevo es cristalino. Me rodea y no es un muro. Gracias a mi placenta, el proceso se acelera y crezco a tiempo real. Mi propia historia. Un reflejo que se presenta de espaldas al sol. Una imagen revolucionada en mi burbuja clara. Antes me arrastraba afuera y a cámara lenta. Puedo sentirlo como una inercia natural, desintegrando la burbuja conmigo dentro. Ya no queda tiempo para la oruga que está aquí dentro. El espíritu me habla, como una chispa. Me despierta del letargo, me niego a salir y pienso... Si me quedo aquí, voy a morir al caparazón pegado. Y hasta que no salga, No seré mariposa, ni después otra cosa. ni desplegaré mis alas Ni mis colores de magia. al soplido invulnerable. La vida no valdrá nada. Bueno, antes de darte paso para que digas tus últimas palabras, quiero agradecerte que me hayas permitido el honor de estar aquí presentando. Agradeceros también a vosotras que estáis ahí escuchando con mucha atención, con mucho corazón puesto, al menos lo que me llega. Y cuando leí el prólogo, había dos frases, claro, yo leo este libro y a él lo conozco de hace muy poco. Entonces, cuando yo leo estas dos frases, luego, en las veces que hemos quedado, he podido certificar y confirmar que el prólogo lleva razón. Y es la frase que dice, tal y como empieza, hay poetas que no necesitan escribir para hacerlos. Digo con esto que Gould, sin escribir nada, ya estaba entre mis poetas más genuinos, más puros y más estimados. Y yo, después de conocerte, y después de escucharte, después de sentirte, puedo decir que también eres uno de mis poetas más estimados. Así que muchas gracias por permitirme el honor de estar aquí presentando. Gracias. Nada, yo agradecer a Noelia, que es verdad que es que nos conocimos hace 2 semanas. Sí, de hecho no nos conocíamos y la llamé para que presentarle mi libro aquí en Padilla y me dijo que sí y nos quedamos para tomar un café hace 1 semana y media, hace 2 semanas. Y nada, agradecer también que estés aquí, la verdad, y que ya, bueno, que hayas entrado en mi vida y espero que también en la tuya. Ay, qué bonito, por favor. Voy. Y nada, gracias también eso a Padilla, a Lolo, a María, a Bucéfalo, ¿no? A todas vosotras por venir y nada, que compréis el libro si os apetece, ¿vale? Ahora o después, ¿vale? Y que lo podéis comprar aquí, me lo podéis comprar a mí, lo podéis comprar en todostuslibros.com y que se lo recomendéis a vuestros amigos y amigas y a los que no lo son también, ¿vale? Y nada, y que gracias por venir de verdad. Y nada, quiero decir que eso, ya está, eso voy a decir. Muy bien. Si lo compráis ahora y queréis que os lo firme, pues aquí voy a estar un ratito por si queréis. Sí, eso, ¿vale? un buen privilegio. Y nada, y si eso, queríamos abrir la oportunidad de tener un coloquio por si apetece, si no hay preguntas, no, evidentemente, pero por si alguien quiere, o no una pregunta, si alguien quiere compartir algo, una emoción, Un comentario, sí, una curiosidad, cualquier cosa. Atrevidas y atrevidos. A mí me gustaría hablar de esa mariposa. Bueno, gracias, Bellísimo. He estado metida en el viaje y todavía no quiero salir.
me gustaría hablar de esa mariposa y preguntarte si tú crees que alguna vez siempre será un desafío o alguna vez la sentirás, ¿no? Y verás tus colores y verás que verdaderamente estás ya ahí, ¿no? En ese vuelo. Y por otro lado, ese vuelo solitario o ese vuelo con más mariposas, ¿no? ¿Cómo hombre, te ves? ¿Cómo te ves? yo estoy aprendiendo a verme. ¿Ustedes cómo vais? Por eso, porque Ahí estoy vamos. con esa curiosidad infinita que tienes, ¿no? Y pues igual el desafío es constante, ¿no? Y resulta difícil decir, ya estoy habitándola, ¿no? La mariposa. Claro, yo creo que esa es la etapa que a mí me toca ahora, ¿no? Ser consciente de que ya estoy habitándola, ¿no? Aunque esto todavía lo digo desde aquí y no desde aquí, ¿no? Y pues, por supuesto, hombre, yo creo que las personas creadoras o personas sensibles, yo creo que todos lo somos, pero bueno, no voy a hablar yo por todo el mundo. Pero yo creo que quien se considera así siempre tiene una parte de camino en soledad. Yo creo que esto incluso es necesario, ¿vale? Pero bueno, yo no creo que estoy sola. Creo que nunca lo he estado. Y de hecho creo que podría decir que mi privilegio, mi don de vida es la gente que me acompaña en mi camino, aunque no siempre tenga la capacidad de apreciarlo y valorarlo. Así que no voy a estar solo y estaré solo en momentos, ¿vale? Pero creo que no estoy solo. Estoy seguro de que no. Y cuanto más asuma lo que soy, menos solo voy a estar, ¿verdad? Sí, esto puedo decir. Alguna pregunta. ¿Alguien más? Estamos metiéndonos en profundidades, ¿eh? Va al target ahí. Adelante, por nada. Bueno, a través de la pregunta que ha hecho ella, como que se me ha ocurrido, bueno, abrir otra conversación, otra pregunta. Bueno, primero, muchas gracias. Yo también estoy como en el viaje. Me siento muy cómoda escuchando y hay una energía muy bonita aquí. Yo quería hablar de... Es cierto que el creador tiene una relación de su creación con su propia vida, ¿no? Y al mismo tiempo, ya que has mencionado lo espiritual a veces está vinculado también con nuestro propio proceso vital o con nuestra propia creación. Y como que quería meter otro tema, ¿no? Porque, claro, al mismo tiempo que estás recitando cada poema, estás hablando de situaciones vitales de tu propia vida o de por qué llegaste ahí. O ella te está haciendo preguntas también que están vinculadas con tu propia vida. Desde mi punto de vista, a veces el arte o la creación está relacionada con nuestra propia vida, pero a veces no. Entonces, ¿cómo trabajas la fantasía? ¿Siempre hay un vínculo entre la fantasía y la realidad? ¿A qué te refieres con fantasía? Claro, para mí, con fantasía, como ella, los dos versos que han usado me parece que van en ese ámbito, ¿no? Con aquello que no existe o con aquello que percibimos o con lo que intuimos o aquello que aún estamos invocando, ¿no? Y que a lo mejor tiene una correspondencia con nuestra propia vida, pero que la estamos rozando con nuestra yemita de los dedos, ¿no? Que no significa que lo hayamos vivido o que hayamos pasado por allí, ¿no? O a veces simplemente lo imaginamos y existe aparte, ¿no? Entonces, ¿en tu poesía existe eso también o siempre hay una correspondencia social? No, yo creo que existe eso también. De hecho, yo creo que en esa línea yo me acercaría a lo que llamaríamos el realismo mágico, ¿no? Es decir, para mí es que eso es la realidad también. Para mí no está separada la fantasía de la realidad. De hecho, me gustaría estar creando fantasías permanentemente, ¿no? y haciendo la realidad, ¿no? Yo creo que eso lo hacemos constantemente, ¿no? No siempre en un sentido positivo a lo mejor, pero sí, claro, ahí hay mucho de fantasía, porque yo todo lo que vivo también lo vivo desde el sueño, ¿no?
A veces estoy soñando mientras vivo. Entonces sí, claro que hay sitios. Lo que pasa es que sí es verdad que yo lo que escribo tiene mucho que ver conmigo. Porque para mí es... Sí. Ante todo, gracias. Está siendo todo un espectáculo. Estoy feliz de estar aquí. Yo muchas veces quiero estar y parece que se hace inviable. Y montada todavía en esta alfombra de viaje, me ha surgido bastante expectación en algunos aspectos dentro de lo que conozco contigo, de la experiencia amistosa y sobre todo de haberte visto siempre como gran mariposa y haberte visto en parte como mediador también y como abogado y como consejero y como revolucionario. Entonces me ha hecho un poco me ha dado un poco como de inquietud y curiosidad el tema este en donde esa parte de ti donde se rompe, se parte, sale de esa hebra de gusano, ¿no? Ahí no has querido tampoco entrar mucho, pero creo que muchas veces compartir ese momento en donde nos quebramos hace también que el espectador comparta aún más. Y a mí me ha generado la curiosidad porque no sé cómo estarán los que están aquí escuchando a vosotros, pero todo el tiempo como que se siente mucho la sensación de que estamos ahí conviviendo lo mismo, que estamos hablando de los mismos temas. Yo creo que había una energía así como que de aceptación, de reciprocidad y de compañía ahí en ese vuelo y en ese momento en donde estás como capullo y gusano, ¿no? Y digo, joder, ¿qué habrás visto? Te veo ahí y cada vez que hablabas te sonrojabas, ¿no? Te venía abajo, te bajaba el rubor y a la vez te sentía como satisfecho, como diciendo, uff, joder, ha salido, ¿no? y por otro lado, me volví otra vez, cada vez que veía esos cambios en ti, ¿no? O que los he percibido así, me volví a preguntar, ¿qué le ha hecho romper, no? ¿Cómo deja ese ogro? En donde yo también enfatizaba, digo, yo también me he sentido muchas veces ogro, imperante, dominante y menos mal que creo que en algún momento ha pasado a mejor vida. Y nada, quería hacerte esa pregunta a lo personal, ¿vale? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué hubo ahí para romperse? Perdón, y además divago de puta madre. No, pues genial, pero quiero contestarte. Entonces... ¿Cómo rompe? ¿Qué hace? ¿Cómo se da cuenta uno que ahí está dejando un caparazón? Que eso ya no le está sirviendo, esa forma de desenvolverse en la vida. También puedes responder lo que quieras y... No, pero a mí me gusta. Sí, pero me gusta responder a la pregunta. Mira, yo creo que el cuerpo y el alma nos hablan, como le hablan a una oruga, ¿no? Imagínate que tú tuvieras una oruga y le preguntaras, oye, oruga, ¿tú? ¿Cuándo has decidido ser mariposa, no? Porque estoy yo aquí esperando y de pronto ha salido el caparazón, ¿no? Tú no tienes reloj ni móvil, ¿no? Entonces yo creo que si estamos escuchando, hay un momento en el que hay que salir. Otra cosa es que lo hagas, ¿no? Pero yo creo que nuestro interior nos habla y si queremos escuchar hay un momento que dice, ya te toca. Ya llevas aquí mucho tiempo viendo series y comiendo chocolate y ya te toca salir afuera y ser valiente y ser la persona que te toca ser, ¿no? Hay una voz, ¿no? Entonces yo creo para mí, no desde la razón, sino desde el sentimiento, ¿no? Yo creo que hay una voz. Puedes tener también gente que te quiere al lado y que te diga, oye, ya, ¿no? Ya basta, ¿no? De ser oruga, ¿no? Ya te toca ser mariposa, ¿no? Pero yo creo que hay una voz, hay un algo, pero tienes que escucharlo y también, claro, salir afuera, ¿no? Sí, yo contestaría esto, la verdad. Gracias por esta poesía. De nada. Y me gusta mucho lo que has dicho, ¿sabes? Porque para mí la poesía es universal, ¿sabes? Yo no creo en la poesía como un vómito.
Yo creo en la poesía universal. Yo creo en la poesía que hace que lo que yo vivo se conecte con lo que vivimos las demás, ¿no? Y que no sea mi dolor, sino nuestro dolor. Y que no sea mi experiencia, sino nuestra experiencia. Después cada uno tenemos la nuestra, nuestras circunstancias, por supuesto. Pero hay algo de universal en lo que somos cada ser humano. Y eso primero nos hace llevar el peso de una forma más dulce y después quizás como nos invita a acompañarnos, ¿no? A mí me ha gustado mucho como lo has visto, Chef, y eso de poder acompañarnos, ¿no? De sentirnos acompañados, ¿no? A través de lo que una está viviendo, ¿no? Eso lo hace más horizontal, ¿no? Es un tipo de empatía quizás diferente, no de me pongo en tu pellejo o siento tu dolor, sino tu dolor es nuestro dolor. Así la voy transmitiendo. Sí. Empatía horizontal. Sí. Gracias. ¿Alguna cosita más? ¿No? ¿Damos por concluir? Sí, pues sí, ¿no? Pues muchísimas gracias por este Gotrip, Muchas gracias. por dejarnos que ocupemos este espacio, ¿no? En plan, aquí estamos. Y nada, muchísimas gracias. Ojalá que hayáis disfrutado. A mí me da la impresión de que había una cosa ¿Un que último lo poema? decía, ¿no? Una cosa específica. ¿Un último ¿Último poema? poema? ¿Último poema? Dale, caña. Ay, Venga, y así nos despedimos. Va, va. Venga, Sí. venga, que alguien diga una página de... ¿Tienes alguno que no sea profundo? Nos vamos a ir pensando. Sí, tiene. algo que no sé profundo. Bueno, sí tengo uno que... Bueno, está Espiral. Está Espiral, que es un poema que escribí para niños y niñas. Venga, y niñas. vamos a ir, con esa energía. Venga. ¿Te apetece a ti? Sí. Además, un día me vino una escuelita libre, la escuelita libre de Jerez, escuelita activa, que se llama Espiral, y me dijeron, ¿por qué no le haces un poema para los niños? Y la niña, yo, ya lo tengo. El mundo es una mierda, esto es lo peor, hay todo. Y entonces me horroricé de mí mismo ese día. Me estoy imaginando totalmente. Digo, no. Eso es lo que yo le quiero decir a un niño realmente. Eso no es lo que yo le quiero decir a un niño. ¿Qué le quiero decir yo a un niño y a una niña? Y ahí tardé yo un rato, hice un pedazo de esfuerzo de mirarme para adentro. ¿Qué es lo que realmente yo le diría a esa persona si la tuviera delante, ¿no? Y entonces salió Espiral, ¿vale? Que os voy a pasar. Tengo un par de poemas para niños, una secreto a voz y otro de Espiral. Y entonces vamos a leer Espiral. Vale. Ahora tenéis que ser peques, ¿vale? No tenéis, podéis. Ah, ya lo soy, ¿no? Sí. Aquí hay mucho peque, ¿no? Y mucha peque. Sí. Vale. Soy un peque espontáneo e inocente. Estoy lleno de miedo, soledad y de una nada controlada todavía por mi mente. Soy un albatros, harto de líneas rectas, bucles y de una cultura única, de la que me intento desintoxicar. Quiero aprender a aprender, que es la pedagogía de la libertad. Crecer en forma de espiral y alejarme de este punto inicial en el que me encuentro, pero sin dejarte atrás. Vivir y morir, sentir todo cambiar una y otra vez, convertirme en un fractal. Contagiar. Entender la responsabilidad de existir como parte de un todo que reflejo en mi caminar. Ser espejo integral. Contagiar. Pintar en el aire con mi dedo lunar. Ser un pájaro de mar. Tocar el tímpano emocional. Respirar. Quiero aprender a aprender, que es la pedagogía de la libertad. Muchas gracias. Gracias. Aquí tenéis mis redes también, que eso me olvida siempre decirlo, aunque claro que todas estáis ya, casi todas. Pero aquí tenéis también la solapa. Solapa. Las redes, ¿vale? Y aquí lo tenéis en carne y hueso por si queréis ahora acercaros y darle amor. Claro, o recibirlo incluso. Muchas gracias. Gracias.